Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Emprendedor Épico, que es el podcast de los que no se rinden, de los que fracasan, emprenden, aprenden y además de caerse, vuelven a intentarlo más fuerte de pie de nuevo. Aquí no hablamos de éxito perfecto, hablamos de caídas reales, decisiones difíciles y mentalidad inquebrantable. Este es el espacio en el que estamos construyendo cosas grandes, pero no todo el mundo lo ve y además los aplausos a veces no han llegado. Es para ti este podcast porque esto de ser emprendedor no es una moda, sino que tú ya sabes que esto es una batalla interna diaria. Y aquí venimos a hablar de verdad, sin filtros y sin postureo. Así que ahora sí, soy Beatriz Martín y he caído más veces de las que puedo contar. He probado lo indecible para conseguir mi éxito y he empezado de cero cuando parecía que todo estaba perdido. Así que sí, si hay algo que me define es esto, que consigo lo que me propongo, no porque sea fácil, sino porque no me rindo. Por eso soy la persona adecuada para capitanear este podcast, porque no solo hablo de teorías, sino que también hablo desde mis cicatrices, desde la experiencia y desde la determinación de quien decide levantarse siempre una vez más. Este podcast recuerda que está patrocinado por Monicar, Asesoría Fiscal y Contable, que es el aliado estratégico que ayuda a emprendedores a poner orden en sus números y tomar decisiones inteligentes y construir negocios sólidos desde la base. Prepárate porque llegan historias reales, conversaciones incómodas y una mentalidad épica. Vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima compañera Andrea López. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Bea, por la invitación. Aquí estamos, a pecho descubierto, la verdad. Vamos a ver. A pecho, a pechos y a lo que haga falta, porque ¿qué es lo que dirías que hace Andrea López una emprendedora épica? Pues tú no la has podido describir mejor, porque nos caemos y nos levantamos una y otra vez. Y de eso se trata, de ver todos esos tropezones simplemente como aprendizajes e ir recogiendo todo eso que vamos experimentando para que la siguiente vez sea la definitiva. Oye, hay algo muy particular en tu forma de ser genuina, que es esa sensibilidad que tú tienes. Cuéntame cuál es esa parte, ¿vale? Sensible de ti que se ha convertido en tu mayor ventaja competitiva en tu línea de negocio. Pues mira, hay algo que repiten mucho mis clientes y es que les transmito calma. Y es verdad que es una calma que, bueno, pues me imagino que, porque no me ha quedado más remedio, he aprendido a desarrollar y a mantener y es una herramienta muy, muy, muy potente para mí. Eso no quiere decir que a veces no esté nerviosa, pero tengo esa capacidad, esa facultad para parar, respirar, observar y no reaccionar, sino responder ante los desafíos que se me van presentando. Y yo creo que esta característica es algo que destacaría en mí y en cómo gestiono las cosas que me van ocurriendo, ¿no? En el emprendimiento, desde luego que, que hay que aplicarlo continuamente. Oye, cuéntame cuál es ese momento en el que decides que tú tienes una historia muy valiosa, que tiene mucho que ver con también tu formación y que quieres que sea mucho más que una historia y quieres que sea además ese inicio de línea de negocio al que tú ahora te estás dedicando. Pues fíjate que yo he tenido como varios puntos de inflexión. Yo vengo del mundo del derecho, soy abogada. Una abogada un poco diferente porque todo lo he hecho distinto. Yo me quedé embarazada en tercero de carrera, decidí seguir adelante con ese embarazo, tuve a mi hijo. Después dije, Esto parece que lo estoy sabiendo llevar adelante, pues venga, vamos a ponerlo un poco más difícil, es el más difícil todavía, y en quinto de carrera tuve a mi segundo hijo y aún así terminé la carrera. Y llegué al mundo del derecho de una manera un poco como antiguamente, no sé si recuerdas, pero buscábamos esas carreras que tuvieran mejor salida sin haber Total. hecho ese trabajo previo, introspectivo de realmente encontrar esos dones y talentos y esas cosas que te hacen vibrar y que te gustan. Y bueno, pues en aquel momento decidí estudiar Derecho y Económicas, era una doble licenciatura. Y como me quedé embarazada, aunque hubo algunos momentos entre segundo, tercero de carrera en el que pensé en algún momento cambiar, bueno, pues es esa circunstancia en mi vida que ha sido pues muy lo que ha marcado realmente todo lo demás, que ahora lo vas a entender,
pues fue lo que me dijo, venga, esto que ya lo has empezado, seguramente que lo puedes terminar, ya veremos después qué pasa, ¿no? Entonces terminé mi carrera de derecho y la verdad que nunca me he sentido cómoda totalmente ejerciendo como abogada, que lo he sido, llevo muchísimos años colegiada y ejerciendo como abogada, pero con una sensación continua de que había elementos necesarios para ser un abogado como los que conocemos, ¿no? De estos que pleitean y que luchan por las cosas y que a veces, bajo mi punto de vista, pues hay tácticas y estrategias en esas defensas de nuestros clientes, de nuestros representados, que para mí rozaban la ética. Entonces me sentía muy incómoda. Y unos años más tarde, de una manera también bastante diferente y todo conectado con mi maternidad, conocí a una mamá en un cumpleaños de niños que era mediadora, no me dijo nada más, mediadora. Y aquella palabra pues despertó en mí algo, no te sabría decir, era como que, o sea, una palabra y que de repente algo provoca en ti que no sé, empezó como a palpitarme muy rápido el corazón, una cosa así que dije, ay, algo hay con esto que es para mí. Y bueno, ya me contó así un poco por encima, de hecho ella era mediadora y era mediadora en prisiones, imagínate. Y yo cuando llegué a casa, recuerdo que iba con mis hijos, pues nada, llegué y sin quitarme el abrigo, ni el bolso, ni los zapatos, me senté en el ordenador y tecleé aquello de mediación y enseguida me apareció unas jornadas que había en Sevilla, unos días más tarde. Otra casualidad, mi madre vive en Sevilla, con lo cual pude ir. Y aquello cambió totalmente el rumbo de mi vida porque además me especialicé en mediación familiar. Ya en derecho yo ejercía en el mundo del derecho de familia, porque como verás, todo lo que te estoy contando tiene mucho que ver, ¿no? Con la familia y lo importante que es la familia para mí. Y aquello se fue desarrollando y empecé a formarme cada vez más en adquirir herramientas que me hicieran una mejor mediadora, investigando y sobre todo pues nutriéndome de los mediadores que a mí me parecían más inspiradores y que me parecían mejores y que llegaban a mejores resultados, ¿no? Me parecía que hacían como magia en situaciones muy controvertidas. Pues ellos lograban que aquello fluyera de alguna manera, pues me di cuenta de que muchos tenían formación terapéutica o formación en coaching y ahí empecé a formarme en coaching. Y es verdad que una vez que descubrí todo esto, el coaching y el mundo del desarrollo personal en general, pues tuve una crisis profesional muy grande y decidí como dejarlo todo y dedicarme solamente a trabajar como coach, ¿no? Me parecía que ahí es donde iba a poder yo poner realmente todos mis dones y talentos al servicio. Llegó, bueno, abrí un espacio físico en Marbella, que era un gabinete de mediación familiar y coaching, y llegó el 2020 y lo que aquello trajo, ¿no? A mí que no tenía un colchón económico en absoluto y que había abierto aquel gabinete con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con tanta pues, colaboración de mis hijos, de las personas a las que les importo y que empezaba a rodar, pues lo tuve que cerrar porque no tenía suficientes recursos ni ahorros como para seguir manteniendo el alquiler y pues el siguiente paso era el mundo online, que creo que en aquel momento muchos eh, pues viramos, ¿no? hacia el Internet y el mundo online. Y aquello fue un empezar de nuevo. Y di con una persona que se dedicaba pues, a mentorizar a personas que empezábamos y me dijo, cuéntame tu historia. Le conté mi historia y me dijo, ¿y a ti cómo te sonaría acompañar no a personas en general en su transformación, sino a personas que se están divorciando? Y ahí puedes poner al servicio toda tu historia personal y profesional.
Y bueno, otra vez me palpitó el corazón muy, muy fuerte y dije, vale, parece que se cierra el círculo, parece que ahora tiene sentido todo lo que he estudiado, todo lo que me he formado y toda mi experiencia personal, porque se unió también un divorcio después de haber construido una familia con 6 hijos, que fue pues un momento muy duro de mi vida y me pareció que todo, no sé, me dio mucho sentido, ¿no? Es esta manera de acompañar uniéndole todo mi experiencia, tanto personal como profesional. No sé si te contesto con esto, Bea. Ostras, fíjate, porque al final, al contar de forma simultánea la parte profesional con la de la familiar, ¿no? Es como que te has pasado una gran cantidad de tu vida adulta lidiando con lo que supone ser una madre, que ya bastante es, y además son 6 hijos, yo ya es que no sé, yo tengo dos y a mí se me escapa ya a la cabeza el entendimiento cómo funciona la cosa con 6, pero con todos estos cambios, ¿no? Que has ido viviendo, que has ido transitando a nivel de emprendimiento, teniendo estudios superiores, teniendo, ostras, al final es como te has ido teniendo que amoldar, has tenido una capacidad plástica de ir modelando tu vida en función a lo que ha ido pasando brutal. O sea, esto es algo que tú crees que ya tenías de antes o que lo has ido desarrollando porque te han venido por donde te han venido y has dicho, bueno, aquí o me voy amoldando o no sé por dónde puede salir la cosa. Mira, la verdad es que vengo de una familia que es bastante particular y no tengo yo referentes de gente con trabajos de toda la vida en la misma empresa o ni funcionarios ni cosas de estas. Entonces, sí que he visto en mi entorno cercano a gente emprendedora que hacía negocios de todo tipo, ¿vale? Entonces, quizás eso también haya influido un poco en que para mí nunca ha sido una opción, ni era un sueño, ni era para nada o sea, el hecho de trabajar por cuenta ajena con un sueldo y tal. Si a esto le sumas que fui madre súper joven y que yo tenía muy claro que quería criar a mis hijos en primera persona, pues es que no había otra manera que emprendiendo, ¿no? Para mí, no había. Intenté un par de veces, he estado un par de veces trabajando para alguien y era muy, muy difícil, porque teniendo 6 hijos, pues siempre hay una historia, un problema, uno que se te pone malo, el otro que se da un porrazo en el colegio, en fin, ¿qué te voy a contar? Que con dos ya te pasará a ti también. Entonces, sí, yo creo que las circunstancias de mi vida me han ido un poco llevando a que el camino era buscarme la vida por mi cuenta, la verdad. Visto desde fuera, dices, bueno, pues esta espartana de vida, a ver, hasta lo que le echen, ¿no? Pero yo quiero saber, a día de hoy, que te muestras muy activamente en redes sociales, no tienes problema de exposición, pero que al final es dar la cara, ¿no? Es algo nuevo, es otro reto. Un abogado de inicio no tiene por qué estar Ujú, expuesto de la forma que tú lo haces. Un mediador en inicio tampoco tiene por qué estar expuesto, pero tú decides que en esta línea de negocio digital, después de cerrar tu sala, pues esta es una ujú. opción que tú eliges. ¿Cuál es esa inseguridad que todavía tienes ahí? Que dices, bueno, aunque yo doy la cara, porque la doy, pero todavía sigo teniendo ahí como ese pequeñito miedo, esa inseguridad que no he podido con ella todavía. A ver, es que tú me ves, que me muestro y es verdad que es algo que he descubierto que me gusta, pero sería, o sea, si a mí me hubiesen preguntado antes de 2020 mm, si se me pasaba por la cabeza el plantarme con una cámara en un Instagram o en lo que sea, hubiese dicho que ni loca, o sea, que me dejaba cortar las manos en la cabeza de que yo nunca, ya encontraría otra manera de hacerlo, pero nunca exponerme, y te lo digo de verdad, ¿eh? Entonces, o sea, porque yo, si me retrotraigo años atrás, es que a mí no me gustaban ni las fotos, o sea, es que nunca me ha gustado nada de eso de exposición. Entonces, en 2020 fue uno de esos momentos, ya te digo, ya me había divorciado, estaba en una situación económica muy delicada y era, o sea, lo haces o lo haces, porque en ese momento no había otra manera de hacerlo. Y yo no podía esperar ni un mes ni dos, o sea, necesitaba ya. Al principio, pues para que me vieran los cuatro
con los que hacía unos talleres que daba en mi centro regularmente y tal, eh, pero te digo que he mejorado muchísimo y es algo que ya le cojo el gustito y que lo disfruto, pero todavía me siento muy insegura, no te creas, ¿eh? No se nota. Desde fuera no se nota. Con lo cual, Lo digo yo, lo que pasa que es verdad que sí, que me he dado cuenta de que el miedo para mí es una brújula, en mi caso, o sea, ujú, las cosas que me dan miedo, por ahí es, o sea, esto lo tengo sí. cada vez más claro. Y, y aunando un poco, o sea, ya no solamente es el tema de exponerte, de expresarte, igual todavía tengo algún reparo en abrirme completamente a dar mi opinión depende de en qué Mm, cosas, ¿vale? Entonces, soy muy prudente. Porque soy una persona súper tolerante, entonces casi todas las opciones me parecen válidas. ujú. Pero creo que sí, que igual de vez en cuando, no digo que siempre, pero de vez en cuando me gustaría ir un poco más allá y explicar un poco mi punto de vista y ahí todavía tengo un pequeño freno, me lo noto. Uy, todo llegará. A ver, un tema del que todavía no compartes más de la cuenta. Lo digo por abrir una brecha. Hoy, hoy, madre, pues mira, me pasó el otro día, te lo cuento en primicia. Venga. Escuché. Mira, lo hablamos también un día contigo, o una parte, ¿no? De que hay ahora como me da a mí la impresión, una tendencia, un auge de personas con cierta relevancia que están como mostrando una conversión hacia el cristianismo. ¿Te acuerdas que lo comentamos, ¿no? Que nos llama la Sí, sí, atención. y tanto, sí. Y bueno, pues como ya sabes que en cuanto miras algo que te llama un poco la atención y tal, pues te vienen muchas cosas de estas. El otro día por la mañana, pues me llegó un reel de una mujer súper, que es un referente y que cada vez más, y se ha posicionado ella completamente ahora mismo como una no sé, me vais a perdonar, si me equivoco en algún término, pero un poquito como una labor evangelizadora, ¿no? Y de traer el cristianismo a todo lo que ella pueda, ¿no? De expandirlo. Y entonces eh, estoy analizándolo porque tampoco quiero ver el podcast completo, porque lo que vi es un reel, ¿no? Tú sabes, unos segundos, y Sí. no quiero tampoco sacarlo de contexto, pero ella decía en ese reel que, que había unos estudios, no dijo a qué estudios se refería, que los hijos de padres divorciados estaba demostrado que tenían muchas menos posibilidades de triunfar o de ser exitosos en los estudios y sobre todo que tenían menos posibilidades de ir a la universidad. ¿Ah, ¿Vale? sí? Esta es una de las cosas que dijo. No dijo que el divorcio, que solamente eh, Sí. sería, digamos, lícito si tu integridad física está en juego, tu integridad física y tanto, sí, tu integridad física y luego dijo, bueno, y psicológica también. Entonces, Toma claro, ya. integridad física, dijo, si tu vida está en peligro. Ah, bueno, si te pega dos tortas, no, eso ya Es esto que no, tampoco. entonces no No, está en peligro, no, claro, no, es que Andrea, no por estamos, favor. ¿sabes? Porque esto no. Bueno, una serie de barbaridades tan exageradas que, claro, ella haciendo una defensa de estos pobres niños, hijos de divorciados, que lo pasan tan mal y tan horrible, no se da cuenta de que precisamente esos hijos de padres divorciados lo pasan tan mal por mensajes como este. Joder, ya ves. Totalmente de acuerdo. Porque como, o sea, imagínate la persona, y me da igual que sea uno de los dos, que quiere dar el paso, ¿desde dónde lo toma? ¿Con qué culpa? ¿Con qué prejuicios? Total. ¿Con qué creencias? Entonces, ¿cómo lo va a poder gestionar eso? O sea, dime tú. El otro, el que no quiere y escucha eso, imagínate la Madre mía. manipulación, coacción.
Total. Desde donde lo mires, es un mensaje que es absolutamente peligrosísimo. Luego, claro, ella no, ella lo lanzó ahí y no dijo ni a qué estudio se refería ni nada de eso. Que evidentemente, pues como en todo, hay estudios. Es como, no sé si ahora también parece que ya no sabes, te vas a comer una manzana, unos te dicen que es veneno porque tiene azúcar y no sé cuánto, el otro te dice que es lo mejor que puedes hacer, ¿sabes? Entonces es, Al final no sabes lo que hacer, si comerte claro, la manzana o no. es que los estudios, y todos son estudios con Todos evidencia son estudios, científica. sí, sí, es Entonces es verdad. una locura, ¿vale? Pues con esto también, porque yo también he profundizado mucho en estudios que dicen todo lo contrario, pero no es que sea todo lo contrario, porque no es el divorcio lo que provoca eso en esos niños, que por supuesto que a veces sí, es el divorcio conflictivo. Un divorcio desde el respeto, desde la empatía, desde el amor, entendido el amor como libertad. ¿Vale? Nos quedamos en relaciones, o sea, hay veces que el mayor acto de amor es divorciarte. Total. Mm. Pero bueno, eso daría para otro podcast, vea. Pero bueno, por ejemplo, esta cosa, ¿sabes? Pero de repente estuve, venga, lo digo, no lo digo, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué hago? Pues ya veré lo que hago con eso, ¿vale? Ya veré porque algo, porque no es Bueno, normal. Eso no es bueno, normal, porque eso es, o sea, además, mira, primero que a mí me parece que el tema religioso debería estar en el ámbito privado, o sea, cada uno que crea que lo haga que lo que quiera, quiera, lo que quiera, efectivamente. ¿me entiendes? Pero que en base a una supuesta moralidad que crees tú que eres la correcta, mandar ese mensaje a personas que están en el momento más vulnerable de su Mm, vida, mm, o uno de ellos, sí, el impacto que eso puede tener, mm, absolutamente. perdón, pero me parece algo que muy delicado, muy delicado. Pues yo te diría, tú eres una persona que eres muy prudente, efectivamente, incluso aun para dar una opinión que puede generar controversia, eres una persona elegante. Yo te diría, chico, a ti di lo que te dé la gana, desde esa forma en la que tú defiendes una verdad que es la tuya y que es tolerante con todas las formas de pensar, pero que ve el riesgo que supone muchas veces la falta de responsabilidad dando ese tipo de mensajes, porque estar expuesto muchas veces supone eso, un riesgo muy grande porque se pueden tomar tus palabras como algo Mm. que sea un arma bastante generosa haciendo daño. Total, fíjate que lo pensaba, digo, una de las frases que a mí me ha marcado más en la vida y que la tengo, o sea, es como esto de los valores, ¿no? Que cuando estás así un poco despistada y dices, bueno, este cambio por aquí me aleja, me acerca a mis valores y este, y es una de las pistas, ¿no? Además de la del miedo. Y entre esas cosas así importantes hay una frase de Rousseau que dice esto es algo así, ¿no? Como estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo. Entonces, yo no seré quien que le prohíba a esta mujer decir lo que quiera decir, pero yo también estoy en mi derecho de dar mi opinión y en este caso incluso en mi obligación, ¿vale? Porque me parece algo muy, muy fuerte. Y hoy he visto a otro chico que también es un actor que también hace pocos ha expuesto pues su conversión al cristianismo o que ahora es más practicante o algo así de la religión. Y él hablaba de que precisamente también depende de cómo tú profeses tu religión y que él entendía el cristianismo como amor, respeto y tolerancia. Ujú, Y, y eso me gusta bastante más, ¿me entiendes? ujú. Entonces, bueno, pero aún así yo creo que el tema de creencias de este tipo, al nivel que sea, me gustaría más a mí que estuviera en el ámbito de lo privado. Al menos no, ¿sabes? No en lo profesional. Ya, pero bueno, al final es algo que como ya vemos, pues, en esa libertad que tenemos todos de poder hablar, de poder dar, de poder decir. Total, total. Claro, así que, bueno, yo estoy encantada de que vengas aquí a hacerme primicias. Igual te tengo que grabar una vez a la semana para que me sueltes una primicia. Esperaré que tú lo publiques en tus redes antes de publicar este podcast, por eso de no llevarme la exclusiva.
Y viralizar, mira que si viralizo antes que tú porque me has dado a mí la primicia también sería tremendo, ¿eh? Es que me tiras de la lengua, me tiras de la lengua, te lo digo. Hombre, es que de vez en cuando, pues dar una opinión que muchas veces nos la callamos, efectivamente, por ese exceso de prudencia, bueno, no pasa nada, no has faltado a nadie, has dado tu opinión, has hablado en primera persona, has dado una realidad que es la tuya y bueno, que le pueda valer que lo coja, al que no, que deseche totalmente la opinión que se ha dado y fin, porque al final cualquier opinión que demos de lo que sea va a estar sesgada por nuestra forma de entender, de ver, de vivir y de estar. Con lo cual, este que es un espacio libre. Aquí queda Ujú. recogida la exclusiva de algo que le escuece, le pica la lengua a Andrea, pero que no dice y aquí ya ha dicho. Me Sí, sí, encanta. sí, Espero sí. que, espero que puedas seguir dando tus opiniones, que me parecen muy valiosas, sobre todo en este ámbito. Cuéntame, ¿cuál es este momento épico de tu pasado y cuál es el momento épico que quieres que haya para tu emprendimiento en el futuro? Épico del pasado. Uf, pues yo creo que este lanzarme superando el miedo más tremendo, que es uno de los miedos más, creo que está en el top 3, ¿eh? El hablar en público. Toma Entonces, ya. sí, sí, el haber dado ese paso y el haberme expuesto y el haber también, haberlo hecho desde el, aquí no importo tanto yo y lo que me esté pasando a mí, sino lo que yo puedo aportar y a quién puedo ayudar. Ese para mí ha sido un momento épico y de verdad que las personas que me conocen no dan crédito. Las personas que me conocen de hace años, ¿vale? Yo creo que sí, que ese salto, el atreverme y el pues ir creando mi negocio poco a poco y de una manera bastante diferente a lo que se suele hacer en mi profesión, creo que fue, o sea, me siento muy, como muy orgullosa de haber dado ese paso. Qué Y, maravilla. ¿Y a futuro? y a futuro, pues mira, creo que en esa faceta mía que he encontrado que me gusta de, de comunicación, tengo mucho que hacer y me hace mucho, o sea, me resulta algo muy ilusionante. Por supuesto que hay un montón más que mejorar. Pero si me preguntas ahora un poco así como sueño y qué sería algo épico para mí, sería algo así, impactar a muchas personas con mi comunicación y transmitiendo este mensaje mío que sé que, pues que es algo revolucionario, porque vivir un divorcio desde el amor, como yo lo planteo, sé que es revolucionario, pero yo sueño con el día en el que ir a un juzgado a pelearnos por algo tan valioso como son nuestros hijos sea la excepción, que seamos capaces de solucionar estos problemas en otro lugar. Y eso significa que nos hagamos responsables de las cosas que son importantes para nosotros, porque imagínate que cuando tú pones lo más importante para ti en manos de una tercera persona que no conoce nada de tu historia, es algo muy brutal, Y es peligroso. muy peligroso. Mm. Entonces, para este camino queda todavía mucho. Y hay veces en las que no se puede hacer de otra manera y está fenomenal que exista ese recurso, pero debería ser la excepción, ¿vale? Porque hay veces que no solamente hace falta que tú quieras hacer las cosas bien, hay Ujú. otra parte que también necesitamos que esté por la labor y hay veces que eso es imposible, al menos en ese momento que está ocurriendo, ¿no? Y está bien tener la herramienta de la justicia para poder hacer valer nuestros derechos, pero debería ser la excepción, repito. Qué bueno, me encanta ese momento épico y espero verlo y estar por Mm, ahí sobrevolándolo porque hace mucha, mucha falta. Andrea.
Vamos a terminar con una frase. ¿Cuál sería el eslogan? ¿Cuál sería esta frase de cierre de esta conversación que hemos tenido en estos minutos de este podcast épico? Para que la persona que entre a ver esta primera imagen vea esa frase y diga, yo quiero escuchar lo que hay aquí dentro. ¿Cuál sería? Mm, no me lo pones fácil, ¿eh? Mm, No sé cómo ponerlo en una frase, pero yo, o sea, lo que me gustaría transmitir, porque es lo que, con lo que yo me quedo de lo que me ha ocurrido en todos estos años en los que yo estaba tan perdida, em, ha sido como escuchar esta llamada, ¿no? Del corazón. Cuando notas ese palpitar fuerte, es por ahí. No sabes muy bien cómo hacerlo ni cuáles son los pasos que hay que dar, pero estate muy atenta, muy atento, mm, porque ese propósito está ahí latente y solamente tienes que escucharlo. Qué No sé cómo maravilla. poder poner en una frase, pero es así. em, el propósito no se busca, te encuentras, ¿sabes? Entonces hay que estar como muy atento, en silencio y de repente, ¡plac! Dices, es esto, es por aquí. Con esa frase me voy a ir. El propósito no se busca, te encuentra. Bueno, me parece Ujú. maravillosa la frase y me parece que hace un buen homenaje a todo lo que nos has compartido, a toda esta historia de resiliencia como emprendedora épica que eres y lo que nos queda, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bea, de verdad, gracias por todo y ya sabes que fue otro momento épico el día que te conocí, así que mil gracias, de verdad. Gracias.